Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hola Erika, saludos, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos de visita a una madre emprendedora mexicana radicada en Islandia. ¿Qué te parece, Erika? No habíamos llegado hasta ahí, o quizás sí, pero no con un contacto tan directo. Sí, así es. Ella es Paulina Romero y con ella vamos a compartir su trayectoria bilingüe y bicultural. Bienvenida, Paulina, qué bueno que nos acompañas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme tomado aquí en este podcast. Estoy muy feliz de estar compartiendo con ustedes. Contanos un poco porque, bueno, la curiosidad nos llama enseguida. ¿Sos mexicana? ¿Vivís en Islandia? Que es un lugar que no es tan común de escuchar. Estoy mudándome a Islandia, ¿no? No es lo que más, o sea, como más común, por decirlo así. Es un país que, digamos, que nos trae muchos interrogantes, por ahí hablo por mí. Contanos un poco tu trayectoria, cómo llegaste, dónde creciste en México y cómo llegaste a donde estás. Sí, bueno, yo me vine a Islandia en el 2009, ya llevo aquí 12 años. Wow. Me vine primeramente, bueno, mi sueño desde que tenía 7 era venir al país. Sabía muy poco de Islandia en aquel entonces, como en el 94, pero simplemente me llamó más la atención por las orcas. Quería yo estudiar biología marina y por azares del destino descubrí que las orcas había en gran parte en Islandia. Entonces de ahí me empecé a interesar, yo con libros yendo a la biblioteca, pues no había internet en aquel entonces. Y ya después en la preparatoria investigué más sobre Islandia, y hice muchísima investigación y bueno, como que el país siempre me llamó. Después en la universidad, en una universidad privada en la que estudié, en México, en Guadalajara. Yo soy originaria de la Ciudad de México, pero viví muchos años en Guadalajara, México. Entonces me dieron la oportunidad de irme de intercambio porque tenía muy buenas notas, muy buenas calificaciones. Y uno de los países que otorgaban una beca era Islandia. Oh, wow. Y yo, pues, como todas las personas, quería irme a Estados Unidos, a Australia, quizás a otra parte de Europa. Y realmente Islandia no se me había cruzado por la cabeza hasta ese entonces y dije, pues, ¿por qué no? Era mi sueño y lo único que me detenía un poco era la parte económica. Pero una vez que me ofrecieron una beca que, bueno, era más bien una beca de alojamiento, entonces todavía tenía que arreglarme la comida y bueno, otros gastos, inclusive el boleto de avión, pues porque viajar de México a Islandia es un trayecto muy largo, especialmente sin tantas conexiones de vía aérea. Me imagino. Entonces, pues así fue como llegué a Islandia. Mi primer proyecto, bueno, era que, lo que quería era quedarme por un semestre, que era lo que tenía permitido en aquel entonces. Pero bueno, en ese entonces quería adentrarme o estar muy cerca de la cultura islandesa, entonces me decidí en contactar a personas islandesas para aprender más de la cultura y vivir más como un local. Y ahí entré, bueno, en una fiesta a la que me invité como muy buena latina, que era en aquel entonces. Ya les platicaré cómo he cambiado. Pero entonces yo dije, me voy a invitar a esta fiesta y ahí conocí a un chico islandés, quien ahora es mi esposo. Entonces, bueno, por amor, pedí una extensión para quedarme un año en el país. Entonces me quedé durante un año, nos casamos y después me vine ya a radicar a Islandia. Entonces, esa es como más o menos mi historia de cómo llegué hasta acá y cómo permanezco. En principio, mis planes solamente eran quedarme un semestre, pero dije, bueno, ya, el amor me hizo quedarme y también enamorarme del país, no solamente de un chico islandés. Qué bueno, qué lindo. Oye, Paulina, ¿y tú creciste bilingüe? O sea, ¿ya tú sabías inglés cuando te mudaste allá? ¿Es el idioma que hablan en Islandia? No, en Islandia el idioma oficial es el islandés,
que es un idioma de origen germánico. Entonces, las personas que hablan holandés, por ejemplo, se les facilita alemán y otras lenguas nórdicas como el noruego, el sueco, el danés. Son un poco parecidas al islandés, pero no, yo realmente, mis padres son mexicanos, crecí hablando español, pero siempre fui a escuelas privadas donde se me enseñaba también inglés, pero realmente no lo sabía como a la perfección. Aunque en la universidad sí teníamos clases en inglés, también me fui de intercambio por un semestre a Canadá, entonces ahí pude practicar un poco más, pero en la parte donde me fui a Canadá, me fui a la parte francesa, entonces también sabía un poco de francés, pero aquí en Islandia se habla el islandés, es el idioma oficial. Las personas sí hablan inglés. Recientemente como que se está poniendo más de moda, inclusive entre los jóvenes el saber inglés es como, bueno, se podría decir muy nice, muy popular, como la gente se cree muy importante, sí. Pero las personas, podríamos decir, mayores a 50, 55 años, quizás saben inglés, pero no se sienten tan seguras hablándola. Porque, bueno, recientemente es cuando ya empezamos a tener más programas de televisión en Islandia en inglés o libros de texto en general. Entonces, para Islandia, para residir aquí, sí se necesita saber el islandés. Ese es también como enseñan en las escuelas, en los preescolar, la primaria, inclusive la universidad. En la universidad hay algunos cursos que son impartidos en inglés, pero pero ninguna carrera universitaria está impartida por completo en inglés. Quizás algunas maestrías sí, pero no todas. Qué interesante, porque estaba pensando, entonces cuando te fuiste a hacer este curso, en realidad lo fuiste a hacer en inglés porque entiendo, ¿no? No sé, estoy asumiendo, porque fuiste a hacer un curso de un tiempo determinado, ¿no es cierto? Lo Sí. hiciste en inglés en su momento. Digo porque hay mucha gente que puede abrirle esto, ideas, ¿no? No lo había considerado, pero quizás Islandia, y personalmente también lo estoy pensando o lo estoy incorporando porque uno que va teniendo hijos más grandes y piensa, bueno, de qué forma también pueden hacer un intercambio en otro lugar. Qué interesante. Contanos, entonces, en tu familia, cómo la cultura y cómo también esto que mencionabas un poquito antes de cómo fue también tu transformación, ¿no? Cultural, respecto del idioma, cuán mexicana y cuán islandesa te sentís, un poco cómo se mezclan todas estas cosas en tu casa. Quiero retomar un poco la parte de educación. Cuando me vine, de hecho, eso fue un problema, porque yo me había anotado para diferentes clases que me llamaba la atención o que necesitaba tomar por mi currículum, pero ya cuando llegué a Islandia me dijeron, bueno, estas clases están impartidas en islandés, y dije, no, pues yo puedo definitivamente, ¿no? Pues sin saber qué era el islandés. Me metí a una clase como la primera semana y pues obviamente no entendí nada, me tuve que salir y encontrar una alternativa, pero como no había clases a nivel universitario en inglés, tuve que pedir una excepción para que me dejaran hacer las materias de maestría. Y pues me hicieron firmar un contrato que iba bajo mi responsabilidad de que yo asumía el riesgo de que estaba tomando una materia a un nivel más alto y que, bueno, que pues la tenía que pasar y, ¿no? Entonces hicieron como esa excepción porque no había realmente tantas materias que yo pudiera tomar en inglés a nivel universitario. Entonces eso pasó en aquel entonces. Y bueno, durante mi primer año, pues realmente no me esperaba quedarme en el país, entonces tampoco puse mucho esfuerzo en aprender el idioma. Pero ya después, cuando me mudé a Islandia, sí estaba entre mis proyectos el aprender el idioma. Me metí a 2 cursos y ya después lo demás que aprendí, lo aprendí por mi cuenta, que estaba súper motivada en aquel entonces. Si bien el islandés no se parece al español en casi nada, lo que sí se parece es que se lee y muy parecido. Digamos, las palabras en islandés se leen casi como se escriben. Y aquí también pronuncian mucho la letra R, entonces es algo que, bueno, se facilita un poco. Después, como he dicho, he hecho un cambio a través de estos 12 años de cómo solía ser como buena mexicana latinoamericana.
Recuerdo que cuando llegué me vestía en colores súper coloridos y pues destacaba en las calles, ¿no? Y la gente pues sí se me volteaba a ver y se me quedaba viendo, porque la forma de vestir local es como muy plana. Se visten de colores, tonos grisáceos, negros, blancos, entonces un poco más triste. Entonces pues ya de repente empecé a cambiar mi vestuario por uno más como con colores más neutros. Entonces esa fue como una de las transiciones. Uh, otra cosa que pasó es que, bueno, al principio yo era muy apegada a las personas, que me acercaba a abrazarlas quizás o saludarlas de beso, y pues la gente sí marcaba su distancia como, a ver, espérame un poco, quizás No nos te vemos conozco. a 1 metro de distancia, nos saludamos de lejos con la mano, uh, entonces empecé como a respetar un poco el espacio de las personas, y también algo que, bueno, ha sido como un choque cultural con mi esposo, es que yo solía hablar mucho, bueno, sigo hablando más que él, pero era como que no paraba de hablar y él siempre me decía, es que, bueno, estoy esperando a que te detengas para yo poder como poner mi opinión o decirte algo. Uh, y y siempre le decía, pues es que tú tienes que hablar e interrumpirme porque así estamos acostumbrados, al menos en mi familia en México es como hablamos y quizás hablamos unos encima de otros y más alto y más alto y más alto. Y aquí la gente se espera a que les des la palabra. Entonces, bueno, esos han sido como uno de los cambios que he visto. También el respeto, bueno, puedo decir, yo estaba acostumbrada en México de visitar a mis abuelos los fines de semana, que los primos conviviéramos y etcétera. Y aquí a mi familia política la vemos quizás solamente en las fiestas de cumpleaños. Entonces, Wow. como que las relaciones no son tan cercanas, tan unidas. Yo ahora hablo con mis padres diariamente, bueno, ahora que ya podemos conectarnos, pero mi esposo habla con su familia pues muy pocas veces al año realmente, y eso que Wow. vivimos muy cerca. Entonces, bueno, sí hay unas diferencias también en ese aspecto, podríamos decir. Muy interesante. Paulina, ¿ustedes tienen niños todavía o todavía no? Sí, tenemos 2 pequeños, uno de 6 y un niño de 6 y una niña de 7 años. Se llevan 1 año y medio entre ellos y bueno, los estamos criando, podríamos decir, trilingües en cierta forma. Bueno, realmente son bilingües, pero tienen el idioma inglés como tercera lengua indirecta. Entonces, la forma en que funciona es que mi esposo les habla en islandés. Ellos también van a la escuela local que está impartida en islandés. Ujú. Yo les hablo desde que nacieron, perdón, en español. Uh, y bueno, nos escuchan a mí y a mi esposo hablar en inglés. Entonces entienden perfectamente el idioma y si hablan con una persona que habla inglés, también se pueden desenvolver. Tuvimos en algún tiempo una niñera que de hecho vino al país porque quería aprender islandés, la chava de Inglaterra, y al final pues mis niños terminaron hablándole a ella en inglés. Entonces tú y tu esposo se comunican en inglés. Ese es el Sí. idioma. Ok. Ese es el Interesante. idioma común que tenemos. Hemos tratado de cambiarlo porque hablemos en islandés entre los dos, pero se nos ha vuelto muy difícil hacer este cambio que, bueno, ya llevamos tantos años hablando así, que también para evitar malos entendidos. Aunque yo soy buena en islandés, quizás tampoco es lo mismo y bueno, también es muy cansado estar cambiando entre los 3 idiomas todo el tiempo. Entonces, como para darle un respiro, ahora sí que a mi mente, hemos decidido, bueno, seguir con el inglés y sobre todo también nuestro plan es que los niños aprendan más inglés. Entonces es como que también tengan este input. Mi esposo sabe español, pero bueno, realmente no ha vivido nunca en América Latina, entonces no es tan bueno como, digamos, o al nivel tan avanzado como yo lo tengo en islandés. Qué interesante, porque estoy pensando, ¿no? Ser un hijo en tu casa. Y son idiomas que a mí, ¿no? Personalmente me suenan como